Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión del Derecho Laboral del Colegio de Abogados por cursarme la invitación a venir acá a esta actividad que tiene por objetivo reunirnos a conversar sobre una disciplina que por lo menos a mí en lo personal me resulta apasionante. Desde luego que quiero felicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por los 90 años que está celebrando. Es una fecha significativa para la historia del derecho laboral costarricense. Es una institución que tiene por objetivo velar por el respeto y el resguardo de los derechos de la clase trabajadora y en consecuencia está, pues, desde luego directamente vinculada con el resguardo y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Así que, pues, enhorabuena para esa institución y también enhorabuena al Código de Trabajo que cumple 75 años. Otra fecha para celebrar y para estar orgullosos del país en el que nos ha tocado vivir, un país que ha priorizado el resguardo de los derechos laborales, entendiendo que mientras el derecho laboral esté fortalecido es una forma de garantizar una adecuada distribución de la riqueza, un adecuado equilibrio entre las partes sociales. Entonces, razón de más para estar contento de poder participar en esta actividad. Se me ha encomendado a mí hablar del tema complejo, nada sencillo, de la reforma procesal laboral y el impacto que tiene en la duración de los procesos o en la mora judicial. Este es un tema que plantea diversas dificultades, ¿verdad? Yo voy a tratar de vincularlo con el tema de la tutela judicial efectiva, porque me parece a mí que el derecho de tutela como el gran paraguas que cubre una serie de otros derechos importantes, como el derecho al proceso célere, debe ser el norte que inspire y oriente en general las reformas procesales, pero también la actuación y el desarrollo que tenemos nosotros en el ejercicio personal y particular de nuestras labores. Simplemente para introducir el tema, me parece que el derecho procesal cumple una función importante, no solo porque trae, digamos, seguridad jurídica a las partes y les permite saber bajo qué reglas se va a llevar a cabo, se va a desarrollar determinado proceso judicial, sino porque finalmente es el instrumento que permite la realización de los derechos sustantivos. Entonces, toda la evolución que podamos haber tenido a lo largo de los años en el fortalecimiento de los derechos laborales tiene sentido en el tanto exista un proceso que permita exigir esos derechos. Si no tenemos un proceso que realmente sea accesible para las personas trabajadoras, los derechos no dejan de ser más que meros postulados contenidos en las normas, pero que en la práctica no tienen un impacto en la vida de las personas. Y eso es precisamente, digamos, el valor que tiene el derecho procesal y el proceso laboral. Y por eso es importante tener un proceso adecuado, pero además es importante entonces, ¿verdad?, que ese proceso cumpla con ciertos presupuestos para lograr realizar efectivamente ese derecho a la tutela efectiva. La tutela como tal es un concepto complejo. Ahí hay una definición que está en el informe del Estado de la Justicia del año 2015 que a mí me parece sencilla y que recoge más o menos o dimensiona correctamente este enunciado, y lo que dice es que es el libre acceso de las personas al sistema de administración de justicia bajo ciertas condiciones que la Sala Constitucional ha definido en una sentencia que también se cita allí y que tiene que ver, en primer lugar, con la posibilidad efectiva del acceso a la justicia, el derecho a la defensa, el derecho a la resolución por el fondo y desde luego que una resolución que corresponda o contenga parámetros de calidad, ¿verdad?, el uso de los recursos legales para la argumentación, la legitimidad de la autoridad que emite la sentencia y el cumplimiento de la sentencia, lo que es la fase de ejecución. Todos esos son presupuestos necesarios para garantizar el derecho de tutela. Entonces, lo que tenemos es un concepto multidimensional de la tutela judicial, o sea, es un concepto en el que uno solo de estos elementos no es suficiente para garantizar la tutela, todos inciden en alguna medida en que logremos efectivamente garantizar el derecho de las personas a acceder al resguardo efectivo de sus derechos, y requiere de una serie de condiciones
para poder acceder efectivamente al ejercicio de los reclamos judiciales. Condiciones que uno puede enunciar como condiciones de orden sustantivo, digamos, o al menos esa es la clasificación que hago yo, que tienen que ver con el desarrollo que tiene la relación de trabajo. Aquí estoy señalando a las condiciones que tiene cada contrato de trabajo. Dependiendo del tipo de contrato de trabajo y cómo se desarrolla una determinada relación laboral, eso le permite más o menos a las personas trabajadoras acceder al resguardo de sus derechos. Y luego, desde luego, que hay condiciones de orden procesal para lograr tener un acceso efectivo al derecho de tutela. En relación con las primeras, ¿verdad? Nada más para enunciarlas, no es el objetivo de esta charla desarrollar estos aspectos, pero es importante tomar en cuenta, por ejemplo, que dependiendo del régimen de estabilidad que tenga una persona en su relación de trabajo, tiene más o menos posibilidad de acceder efectivamente al derecho de tutela. Desde luego que una persona que tiene estabilidad absoluta en el empleo tiene más libertad de acudir a los tribunales de justicia cuando siente que sus derechos han sido violentados porque no se expone al peligro, por ejemplo, del despido, que es el otro elemento que es necesario. O sea, debe resguardarse efectivamente la garantía de indemnidad como esa garantía a no sufrir represalias por los reclamos laborales que se hacen o se ejercen durante la relación laboral. Y lo que ocurre muchas veces es que en las relaciones de empleo privado, los trabajadores que plantean un reclamo pueden sufrir consecuencias y el sistema hasta hoy no ha sido tan efectivo en brindarles una protección frente a esas represalias. También tiene que haber, desde luego, que una protección efectiva de los derechos fundamentales en el ejercicio de las relaciones laborales. Y desde la perspectiva procesal, también hay una serie de presupuestos que tienen que cumplirse para tener efectivamente un derecho de acceso a la justicia. El primero, en términos generales, es el de acceso a la justicia a través de procesos céleres, informales y gratuitos. Este es el elemento al que yo me voy a concentrar hoy, en virtud, digamos, del tema al que se refiere esta conferencia, el tema del acceso a la justicia a través de procesos céleres. Pero se requieren de otros elementos que concomitantemente acompañen a para lograr un verdadero acceso a la justicia y que desde luego tienen la misma importancia. Por ejemplo, el de la tutela cautelar, el de la posibilidad de que se le otorguen medidas cautelares a los trabajadores y trabajadoras que plantean una demanda, esto para evitar que se continúe perpetrando la vulneración de determinado derecho, sobre todo los de carácter fundamental. También tiene que contarse con procesos especiales de carácter sumarísimo para la protección de la violación de los derechos fundamentales, que dentro de la escala de valores son los que están más ligados al tema de la dignidad de la persona, y desde luego que en ese carácter deben tener una protección privilegiada. Y desde luego tienen que existir reglas procesales que permitan eliminar el desequilibrio material de las partes en el proceso. Eso, por ejemplo, tiene que ver con las reglas que rigen la carga probatoria dentro del proceso laboral. Las reglas sobre la carga probatoria tienen que entender la realidad sobre la que actúan, la realidad social, y entender que ese desequilibrio económico que existe entre las partes que conforman un contrato de trabajo tiene que verse reflejado entonces en las reglas que se definen dentro del proceso. Para entender nada más cuál es una radiografía rápida de lo que era la situación del estado de la justicia laboral previo a la entrada de la reforma, ahí les presento algunos números. Son números, digamos, los números a veces pueden interpretarse de una manera o de otra, pero a mí me parece interesante. Por ejemplo, los casos que entran a la jurisdicción laboral entre el año 2014 y 2016 rondaban en promedio más o menos los 32,000 asuntos, más o menos, números redondos. Y más o menos la mitad de esos asuntos eran de menor cuantía y la otra mitad de mayor cuantía. Y eso tiene una importancia porque eso definía el tipo de proceso en el que se encauzaban. Los de menor cuantía eran normalmente conocidos por los tribunales de trabajo de menor cuantía que aplicaban ese proceso especial que estuvo vigente hasta julio del año pasado. Y los de mayor cuantía iban al juzgado de trabajo, ¿verdad? Y eso tiene un impacto que ya ahorita vamos a ver.
Tenemos además que más o menos los casos activos en la jurisdicción de trabajo para el año 2017 eran 44,000 asuntos. Eso representa una demanda laboral más o menos por cada 36 personas trabajadoras ocupadas, según los datos que publica el INET, y eso significa más o menos que hay una relación de 2,7% de demandas laborales por persona ocupada. Eso habla de un alto nivel de litigio, es decir, nos enfrentamos entonces a una realidad social donde las personas normalmente encausan el conflicto laboral a través de la vía judicial y optamos menos a la solución del conflicto a través de mecanismos de autocomposición que puedan generarse, por ejemplo, en los centros de trabajo, a través del establecimiento de juntas paritarias o de mecanismos de diálogo a lo interno de las empresas. Entonces, si estamos sobrecargando al sistema judicial con demandas, eso tiene desde luego un impacto que se relaciona con varios temas, pero desde luego que tiene que ver con la duración que van a tener esos procesos en solucionarse. De nuevo, algunos datos para ilustrar esta realidad y para ver la importancia que tenía, por ejemplo, la presencia del proceso de menor cuantía antes y esa diferencia que había. Los procesos de menor cuantía, en promedio, aproximadamente, se resolvían en 9 meses. Ustedes saben que era un proceso predominantemente oral, que tenía, al que se le criticaba particularmente, digamos, la ausencia de un recurso contra la sentencia, pero esta era dictada por 3 jueces o juezas, digamos, un tribunal colegiado, y eso había sido el elemento que había considerado la Sala Constitucional para señalar que en esos asuntos no era inconstitucional que no se contara con un recurso de apelación de la sentencia. El efecto de eso era eso, que los procesos, digamos, duraran 9 meses. Los procesos ordinarios de mayor cuantía tenían un camino totalmente distinto, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ustedes. El plazo de resolución de un proceso ordinario laboral en promedio entre el año 2014 y el 2016 era de más o menos 24 meses en primera instancia, o sea, de 2 años en promedio. Y a eso hay que sumarle los más o menos 9 meses que tarda una resolución en segunda instancia y los 4 meses que estaba tardando la Sala de Casación, o sea, más o menos 3 años era el tiempo que duraba un proceso ordinario laboral. Ahora, ustedes se preguntarán cuáles son los tiempos con los que se están tramitando estos asuntos ahora con la reforma. Bueno, yo no lo sé, digamos, las estadísticas que tenemos son hasta el 2007. Yo no les puedo decir, digamos, si ustedes esperan que yo les diga cuál es la respuesta a esa pregunta, no se las puedo dar. Tendremos que esperar, ¿verdad? Y eso es en lo que estamos, en un proceso de examen del impacto de la reforma desde distintas ópticas para ver eventualmente si hay que hacer algunos ajustes a los que yo probablemente tenga algún minuto para referirme en adelante. Hasta aquí, digamos, algunos datos de lo que pasaba previo a la reforma en relación con estos aspectos numéricos. Luego, se produce la aprobación de una reforma procesal laboral y la gente tiene la expectativa, me parece legítima, de que la reforma procesal incida en la duración de los procesos, ¿verdad? Eso es una expectativa totalmente legítima y válida y me parece que debería ser también el norte que orienten mucho las reformas procesales. Sin embargo, hay que entender varias cosas. En primer lugar, la resolución de los conflictos laborales en sede judicial no deja de ser eso, un proceso. En consecuencia, está sometido a una serie de etapas que tienen que cumplirse y eso consume tiempo. Desde luego que el tiempo que se tarde en llevar a cabo cada una de esas etapas tiene que someterse a plazos que se consideren razonables, ¿verdad? Esa es una regla que debería ser una regla de oro. Y también tienen que garantizarse dentro del desarrollo de esas etapas procesales unas garantías mínimas que forman parte del debido proceso. Entonces tenemos como 2 aspectos que se ponen en la balanza. Por un lado, el tiempo que vamos a durar en un proceso, por otro lado, las garantías que tiene que tener ese proceso, y mientras más amplias sean las garantías, más va a tardar el proceso. En consecuencia,
para ponerles un ejemplo, si yo tomara la decisión de que todas las resoluciones que se dictan dentro de un proceso laboral, sea cual sea el tipo de resolución, tiene un recurso de apelación, probablemente ese proceso va a terminar durando 10 años. Y si yo limito los recursos únicamente a la sentencia, eso puede permitir de alguna manera reducir los tiempos, siempre, digamos, resguardando una garantía mínima digamos, de derecho a la parte que se ve perjudicada con lo que se resuelva. Ese es el ejercicio que se hace a la hora de diseñar un proceso. Pero hay otros factores que inciden dentro del diseño de un proceso que tienen que ver con la duración que va a tener el trámite de ese tipo de asuntos y que son aspectos que tienen que considerarse a la hora de plantear una reforma y que van a incidir más o menos en que el proceso se desarrolle con más celeridad o con menos celeridad. Y esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Yo me he basado para hacer este listado en un trabajo de don Adolfo Ciudad, que era de la Oficina Regional de la OIT, quien, digamos, coincido, o no sé, me parece que el trabajo que él hace es muy bueno en cuanto a identificar los factores del trámite del proceso que tienen que ver con la duración y que entonces si uno los considera a la hora de hacer la reforma podrá tener un impacto positivo y si no los consideró, uno no puede esperar que únicamente por el hecho de que se apruebe una ley en la Asamblea Legislativa, eso automáticamente va a incidir en la duración de un proceso. Eso no funciona así, tiene que ver con cómo yo estructuro ese proceso. El primer aspecto que él señala como un elemento que repercute negativamente en la duración del proceso tiene que ver con la primacía de la escritura, la carencia de concentración de los actos procesales y la carencia de inmediación. Eso afecta la duración y la calidad de la justicia que se va a recibir. Estamos hablando de que si un proceso se lleva a cabo por escrito y a cada trámite o gestión que se presenta a la parte hay que darle audiencia a la contraparte para resguardar el derecho de defensa y esa situación implica que deben estarse pues otorgando audiencias y plazos para que las partes se refieran a esas gestiones, eso va a hacer que los procesos tarden indefinidamente y eso es lo que ocurría con el proceso laboral. Era un proceso que le daba prevalencia a la oportunidad, por ejemplo, de que las partes ofrecieran prueba en el momento que lo consideraran oportuno, en detrimento de la concentración, por ejemplo, de definir momentos exactos donde ofrecer la prueba. Entonces, eso hacía que el proceso tardara mucho tiempo. También tiene que ver con, digamos, la cantidad de recursos que tengan las sentencias, tiene que ver con la duración. Ya más o menos vimos antes cuáles son los plazos que se duran dependiendo de la instancia con la ley anterior. Teníamos 3 recursos, eso hacía que la sentencia pudiera ser revisada por 2 instancias superiores, desde luego que eso alarga el trámite. Ciudad habla de la implementación de procesos monitorios para el cobro de las deudas laborales como un mecanismo de agilizar ese tipo de procedimientos, donde en asuntos de escasa cuantía, donde no hay discusión respecto a la existencia de la deuda, se pudiera hacer un proceso mucho más célere que el diseño que tiene el proceso ordinario laboral y eso permitiría agilizar los trámites. Ese proceso se ha implementado en varios países de Europa y en la experiencia de América Latina, recuerdo Chile y no sé si hay algún otro país que lo haya implementado. Nosotros lo que teníamos era el proceso de menor cuantía, que no duraba los 29 días naturales que dura el monitorio en Chile, pero duraba 9 meses y no los 3 años que duraba el ordinario laboral de mayor cuantía. Entonces, digamos que teníamos algún cauce para tratar de agilizar los procesos de menos significación económica, ¿verdad? Luego, otro aspecto que afecta sobre todo en la celeridad con que una persona puede ver restablecidos sus derechos fundamentales era la ausencia o tiene que ver con el establecimiento de modalidades procesales especiales para la tutela de derechos fundamentales. En nuestro ordenamiento jurídico únicamente teníamos el proceso ordinario y allí se iban a discutir cualquier tipo de violación. Por ejemplo, el despido de una trabajadora embarazada iba a ese mismo proceso ordinario como iba el cobro de horas extra y tardaba lo mismo. Desde luego que con algunas políticas de accesibilidad, etcétera, de la Corte, pues se procuraba que hubiera algún trato prioritario a ese tipo de asuntos,
pero en la realidad tardaban los 3, 2 años que tardan los asuntos de esa naturaleza. Y, digamos, también se habla de la justicia laboral no especializada como un aspecto que va en detrimento de la celeridad procesal, y antes de la reforma, pues ustedes recuerdan que muchos asuntos se tramitaban en juzgados contravencionales, que son juzgados mixtos. Los tribunales de apelación de la sentencia en muchos ámbitos estaban dentro del tribunal penal, entonces no había una justicia necesariamente especializada, ¿verdad? Y eso, y tampoco se le daba prioridad a los asuntos laborales en muchos casos. Eso era un aspecto que también podía ir en detrimento de la duración de los procesos. ¿Qué ocurre entonces con la reforma laboral? Con la reforma laboral se introducen algunos cambios que pueden jugar para venir a reducir de alguna medida la duración de los procesos, pero también hay aspectos que pueden jugar en sentido contrario, ¿verdad? Que pueden, digamos, no ser tal vez o considerarse negativos, pero que sí pueden tener un impacto negativo en la duración del proceso, y son precisamente esos aspectos a los que hay que prestarles atención para ver si hay que ir tomando entonces decisiones que pueden ser incluso de orden administrativo para reajustar la aplicación de la reforma en aras de darle por lo menos curso rápido a cierto tipo de procesos. Ya me explico. Bueno, el primer tema que cambia es que, digamos, que el modelo nuestro combina el proceso escrito con el oral y establece reglas para la concentración de actos procesales y potencia el principio de inmediatez. Eso es sencillo. Ahora, muchos de los actos que estaban disgregados a lo largo de un proceso se concentran, por ejemplo, en la audiencia preliminar, resolver excepciones previas, debatir sobre la admisibilidad de algún elemento de prueba que haya sido incorporado con posterioridad a la demanda o a la contestación, etcétera. Eso permite entonces que no estemos dando audiencias excesivas durante el trámite del proceso, alargando su curso. Además, otro factor importante tiene que ver con la concentración en la audiencia de la resolución del asunto. En principio, terminada la audiencia, tiene que dictarse la sentencia, al menos, digamos, resolver a través del pronunciamiento de la parte dispositiva, digamos, y luego hay un plazo ahí reglado de 5 días para emitir la sentencia integral, so pena de nulidad del fallo, y eso es un aspecto que antes no teníamos. Entonces, ¿qué ocurría antes? Se recibía la prueba, muchas veces por escrito, ¿verdad? Cuando no teníamos sistemas de grabación, y ese expediente pasaba para fallo, y ese entraba a ser una fila larguísima y podía durar, con suerte, 1 año para que saliera la sentencia. Entonces, a lo que había que esperar para la audiencia, que había que esperar antes, y sé que hay que esperar ahora, había que sumarle la espera para la sentencia. Entonces, era como una espera doble por la ausencia de concentración. Luego, la Corte también tomó algunas medidas y en algunas jurisdicciones, terminada la audiencia, se procuraba dictar el fallo, pero tampoco necesariamente era que eso era una regla totalmente extendida. Hay una crítica que se le hace o que se le podría hacer a este diseño todavía, y tiene que ver con la contestación de la demanda y la concentración del proceso. En algunos modelos procesales que han demostrado ser muy céleres, la contestación de la demanda se hace en la misma audiencia. Entonces se concentra todos los actos. Usted presenta la demanda y la primera resolución que se dicta es señalando audiencia, y allí viene el empleador, expone sus alegatos para desvirtuar la demanda, ofrece su prueba, se admite lo que haya que admitir, se debaten las excepciones previas, se escucha la prueba y se resuelve el asunto. Entonces eso nos quita como una fase adicional que tenemos ahora y permite concentrar aún más el procedimiento. Sin embargo, nosotros optamos, digamos, por mantener todavía mucho la escritura en cuanto a la fase inicial del proceso, y eso desde luego que tiene un impacto en ese aspecto. Tenemos un sistema ahora recursivo limitado a 2 instancias. Eso significa que los asuntos o tienen
que las sentencias de primera instancia o se apelan ante el tribunal o se presenta el recurso ante la sala de casación, una de dos, pero ya no están las dos. Sin embargo, eso también tiene un problema, y el problema es que antes la segunda instancia estaba distribuida a lo largo del país en cuantos tribunales de apelación hubieran. Ahora se concentran en un único órgano judicial, digamos, en los asuntos ordinarios de mayor cuantía, que es la sala de casación. Y eso significa que un tribunal que tiene una integración limitada no puede crecer en sus integrantes, porque es una integración definida por la Constitución política, a diferencia de un tribunal que si usted ocupa meterle más gente, nada más aprueba las plazas y las incluye. En la sala no se puede hacer eso, no puede usted tener más jueces. Entonces eso va a tener un impacto necesariamente en la duración de la segunda instancia, que es algo que hay que ir midiendo para ver si hay que tomar decisiones en cuanto a esa atribución de competencia que se le ha hecho al órgano de casación, que puede afectar la duración del proceso. También se eliminó el proceso de menor cuantía, y para mí eso es un tema que hay que ponerle mucha atención, por lo que les decía al inicio. Era un proceso que tardaba 9 meses. Ahora, todos esos asuntos que tardaban 9 meses se meten dentro de un proceso que tiene las reglas del ordinario. Entonces, se corre el peligro de que en ese tipo de asuntos de escasa cuantía, pero que son probablemente que corresponden a los trabajadores y trabajadoras que más necesitan de la sentencia, pasen a una vía, digamos, común que puede extender su duración. Entonces, por eso yo les digo que hay temas a los que hay que prestarles atención, porque lo cierto es que la Corte mantiene una posibilidad de distribuir las competencias, y si la Corte quisiera, podría ser juzgados especializados en asuntos de menor cuantía para tratar de procurar tener los tiempos de respuesta que teníamos antes. Entonces, ese es un elemento que me parece que hay que, sobre todo, ponerle mucha atención para ver cuál va a ser el comportamiento en los tiempos de duración de este tipo de asuntos. Desde luego que en un año de implementada la reforma es imposible llegar ahorita a plantearles a ustedes si esto ha perjudicado o ha beneficiado. Ganamos en que tenemos un recurso de apelación, entonces aumenta la garantía, digamos, de la calidad de la sentencia, pero perdemos en el tiempo. Entonces puede ser que con unos ajustes de orden administrativo podríamos recuperar ese proceso que puede ser muy valioso para esos trabajadores y trabajadoras que están más necesitados. Bueno, se crea el proceso sumarísimo para la violación de fuero, debido proceso y asuntos de discriminación, y esa es una ganancia muy importante, porque ya esos asuntos no entran dentro de la corriente procesal como un asunto más, sino que entran como un asunto diferenciado, con un trámite sumarísimo, donde se pretende entonces que ya la demanda de reinstalación de un trabajador sindicalizado, de una mujer despedida en periodo de lactancia o embarazo, no tarde los 3 años que estaba tardando, sino que tarde un plazo razonable. Lo razonable es, digamos, difícil de establecer, pero digamos de entre 3 meses, 4 meses, 5 meses, todavía sigue siendo razonable para responder a este tipo de asuntos, sobre todo con la ganancia de que al implementar las garantías cautelares o los procesos cautelares, muchas de estas personas tienen la posibilidad de reinstalarse desde la presentación de la demanda prácticamente. Entonces, la vulneración del derecho se produce por poco tiempo, por los días en lo que presentó el asunto y se le dio curso y se dictó la medida. Eso es una ganancia muy significativa, y que tiene que ver, tal vez no tanto con la duración del proceso, aunque desde luego que tiene que ver por el carácter sumarísimo, pero sobre todo con el derecho de tutela en sentido amplio. La conciliación previa, que perdón, no me refería a este tema antes, pero en algunos modelos procesales la conciliación se establece como un requisito de admisibilidad de la demanda. Entonces eso, digamos, de alguna manera, por ponerlo en lenguaje coloquial, cierra el tubo de acceso a la corriente judicial. O sea, usted no puede entrar si no ha ido primero a conciliar. Y desde luego que la ausencia a la conciliación del patrono tiene un efecto negativo para él, digamos, puede conllevar, por ejemplo, que se tengan por cierto los hechos de la demanda. Entonces hay un incentivo para ir a la conciliación, y estando en la conciliación, pues hay más facilidad de que haya un arreglo previo antes de acudir a la vía judicial. Nosotros no optamos
por ese modelo. Sin embargo, hicimos como algo intermedio, abriendo la posibilidad de las conciliaciones previas en sede judicial antes de plantear la demanda. Entonces eso en alguna medida, y con el trabajo de la defensa, que estoy seguro que Paula se va a referir a ese tema, tiene que tener un impacto también, por lo menos en los tiempos de respuesta para las personas que logren conciliar. Y respecto pues, a la justicia especializada, la mayor ganancia es que se han separado los tribunales de apelación de los tribunales de la materia penal. Todavía no están 100% especializados en materia laboral, se comparte la competencia con la materia civil, pero digamos que ya estamos en un ámbito más común y la prioridad sí que son los asuntos, por lo menos civiles y laborales, y quienes están allí están más comprometidos con atender ese tipo de asuntos que con las obligaciones que significa tener que atender los procesos de orden penal. Yo creo que se me está acabando el tiempo, pero nada más traía un par de casos que son meramente ilustrativos. Ya les digo, yo no puedo venir aquí todavía a hablar de tiempos, pero siempre me parece interesante, por lo menos el ejercicio empírico. Son dos casos que son reales, ¿verdad? Un primer caso, despidieron a una persona por persecución sindical el 6 de septiembre del 2017. Se le restituyó cautelarmente el 13 de septiembre de ese año, o sea, unos cuantos días después de ser despedido. Y la sentencia firme de la Sala Segunda, confirmando la restitución, se dictó en enero de ese año. O sea, 4 o 5 meses después, esa persona ya no solo no había sido restituida, sino que además tenía una sentencia firme que establecía su derecho a reincorporarse al trabajo y a no ser discriminada por su filiación sindical. Otro caso similar, donde se produjo un despido el 1 de julio, la demanda se planteó el 11 de agosto, y la sentencia firme ordenando la reinstalación se produjo el 14 de febrero del 2017. De nuevo, 6 o 7 meses. Estos son ejemplos. Yo no puedo decir si esta es la tendencia o no, pero al menos se observa que hay un cambio, una transformación para estos colectivos, sobre todo los más vulnerables, en cuanto al trámite de sus asuntos y reclamos laborales. Para entender finalmente con los números, como los que les planteé al inicio, cómo se está comportando la reforma, tendremos que esperar, por lo menos de parte mía, que la sección de estadística del Poder Judicial reúna los datos y nos los comunique, y a partir de ahí empezar ese otro ejercicio necesario de ver y valorar cuál es el efecto real de la reforma en los tiempos de duración de los procesos para poder incidir en los cambios y transformaciones que hay que llevar a cabo. Muchas gracias.